Creo que con este episodio se configura uno de los episodios pues, más tristes, más deprimentes en la política exterior mexicana. Atraviesa por uno de sus momentos más bajos, que nos llena de oprobio, que nos llena a todos los mexicanos de estigma. ¿Por qué? Acoger al dictador cubano, que representa la dictadura más antigua de América y la más atroz de América, desde luego, en toda la historia de América, y la segunda dictadura más longeva del planeta después de Corea del Norte. Como sabemos, Cuba es un país donde no existe la democracia y México se está alejando de los principios establecidos en la Constitución para la conducción de la política exterior, entre los cuales está la búsqueda, el respaldo a la democracia y a los derechos humanos. En Cuba están prohibidos los partidos políticos de oposición, no hay elecciones con candidatos alternativos, solo candidatos del Partido Comunista, donde son permanentes las violaciones a los derechos humanos, donde el gobierno tortura, donde hay detenciones arbitrarias, juicios sumarios y ejecuciones, donde se reprimen todas las formas de disenso político, donde a los cubanos se les niegan sistemáticamente derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión, privacidad, movimiento y debido proceso. No existe la autonomía universitaria ni la libertad académica. Nada más lejano a una educación de calidad en Cuba. Si Cuba tuviera una educación de calidad, como tratan de ostentarlo con frecuencia, Cuba sería un país próspero, moderno, competitivo, sería un país productivo, y no lo es. Cuba se ha convertido en 60 años en un país de miseria y en un país de mendicidad. Un país que fue ejemplo en América Latina, fue el tercer país más rico de América Latina, el país con los niveles de educación, de salud pública, de ingreso per cápita, también entre los más altos de América Latina, con la mejor infraestructura física, con la mejor infraestructura en telecomunicaciones, en televisión, en radio, en autopistas, en muchas cosas. Hoy en Cuba se ha convertido, como yo lo decía, en un país de miseria y de mendicidad. Es un país en ruinas. Cualquiera que haya ido a Cuba puede constatar de manera deprimente y terrible que es un país totalmente arruinado, convertido verdaderamente en escombros. Es un país que solo ha sobrevivido gracias a la infraestructura que dejaron los regímenes anteriores a la dictadura, gracias a los subsidios de la Unión Soviética, después a los subsidios de Venezuela. Ambos se terminaron y ahora la dictadura cubana busca el apoyo de México y lo está logrando. El gobierno mexicano le está entregando a Cuba apoyo material en términos de medicinas y de medicamentos, está financiando también a la dictadura a través de traer médicos falsos, médicos esclavos cubanos, a través de los cuales simplemente se está haciendo transferencias millonarias a la dictadura cubana para mantenerla en el poder, algo que verdaderamente debe avergonzarnos a todos los mexicanos. Y esto de los médicos cubanos es una coartada, como ya lo ha hecho y lo ha argumentado nuestros compañeros del Partido Acción Nacional en el Senado. Los cubanos o la dictadura cubana utiliza la coartada también del famoso bloqueo. No existe el tal bloqueo. Lo que existe es un embargo comercial establecido por Estados Unidos, además parcial, porque les confiscaron sus propiedades y sus activos cuando llegó la dictadura cubana en 1959. Cuba hoy puede comerciar con más de 180 países libremente. Incluso, hay que decirlo, Cuba recibe ayuda humanitaria en términos de alimentos y medicinas de parte de Estados Unidos, además de las remesas, que son más de 3,000 millones que en los Estados Unidos a Cuba. Fíjense lo que ocurre: el gobierno la confisca, la retiene, la convierte en miserables pesos cubanos que no valen ni siquiera el papel en el cual están impresos. Ahora el gobierno mexicano ha acudido como valedor de la dictadura cubana y bueno, lo ha hecho de varias formas, como ya lo comentaba yo, con apoyos financieros, apoyos materiales y ahora diplomática y políticamente. El gobierno mexicano está invitando al dictador cubano a la celebración de la independencia de nuestro país y a presidir el desfile militar de nuestras Fuerzas Armadas. Es humillante, fue humillante para nuestras Fuerzas Armadas desfilar
debajo del balcón de Palacio Nacional, bajo la figura más siniestra del dictador Díaz-Canel de Cuba. Nunca había ocurrido eso en la historia de México. Por eso digo que estamos ante el momento más oscuro y negro, más hondo de la política exterior mexicana. También, como ya lo comentaba la diputada Mariana, el gobierno mexicano intentó darle oxígeno diplomático a la dictadura cubana a través de la CELAC. Trajo al dictador Díaz-Canel, trajo al dictador Maduro, inventando una nueva instancia en CELAC que se contrapone al BID y que nos aleja de nuestro socio comercial más importante y de nuestro aliado fundamental, que son los Estados Unidos. Todo esto acabó, como sabemos, como el Rosario de Amozoc. El gobierno mexicano hizo el ridículo, el presidente de México, López, hizo el ridículo. Queremos, por tanto, alzar la voz, los diputados de Acción Nacional, para condenar al gobierno mexicano, exigirle explicaciones de esta atrocidad, de esta vergüenza y de este estigma que nos han hecho pasar, y que reconsidere su apoyo de ser valedor a la dictadura más atroz y más longeva que ha existido en América y que ha sumido, como ya lo comentaba yo, en la miseria, que ha sumido absolutamente en la pobreza y en la ruina a uno de los que fue uno de los países más ricos y más avanzados en América Latina. Muchas gracias. La Guardia Nacional no tiene estrategia, no tiene concierto, no tiene claridad de fines ni de medios. Es un cuerpo que está totalmente, digamos, escindido de una política racional de seguridad pública. Además, le han recortado a los municipios y estados todos los presupuestos para desarrollo policial. Y como decía el diputado, se trata de crímenes y de delitos que son básicamente de competencia federal. Por todas esas razones, la Federación, el gobierno del presidente López, es responsable directo de lo que está ocurriendo en Guanajuato. Creo que el contraste que existe entre una política exterior de principios sólida, con base en contenidos, con base en una estrategia clara que le permitía a México asumir un liderazgo también creíble en América Latina y en el mundo, eso se acabó. Ahora tenemos una política totalmente errática, que coquetea, como ya vimos, que se acerca a dictadores, que golpea a nuestros socios comerciales, que sigue los caprichos y los dictados del presidente López. Se acabó aquella política exterior mexicana, como yo lo decía, de principios, de estrategias, de contenidos, y que se mostró, por ejemplo, en tiempos del presidente Calderón, con el apoyo que México le dio de manera muy clara a las Naciones Unidas en materia de cambio climático. Incluso se celebró una conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático en México gracias al liderazgo que ejerció el presidente Calderón en el mundo en el tema. Eso se ha terminado. Y rápidamente, sobre el tema del Zócalo. Bueno, lo que pasa es que este gobierno maneja la ciudad como si fuera suya. O sea, quitan, ponen, destrozan, deciden. Ahí está el ejemplo del monumento a Colón, que de manera ilegal, violando toda la normatividad y diciendo mentiras, fue removido por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y bueno, eso es una afrenta histórica y eso solo muestra el sectarismo, el maniqueísmo, el fanatismo ideológico del gobierno de la ciudad, que está tratando de imponer su ideología en el patrimonio histórico sin importarle la destrucción de la memoria y de la identidad urbana histórica de nuestra ciudad. Me parece que esto es gravísimo, porque estamos entrando ya en un terreno en el cual los gobernantes sienten que la ciudad, que el tejido urbano es propio, es de su propiedad, y que pueden sobre él ejercer y aplicar todas sus ideologías, prejuicios y digamos, fanatismos, como ya lo he comentado. Esto es muy preocupante y sí tenemos que elevar la voz para recuperar el Zócalo y para recuperar también el monumento a Colón. Gracias.